Les saludo, hermanos y amigos, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Hoy vamos a ver el tema que lleva por título ¿Por qué nos alejamos de Dios? Es una pregunta muy interesante, hermanos, para este tiempo en que vivimos, ya que debemos contestarla todos en algún momento. Cuando estamos viendo que nos estamos alejando de Dios y no hacemos nada para evitarlo. Hoy en día, el enemigo hará cualquier cosa para vernos destruidos, y más a un hijo de Dios. Y hará cualquier cosa para lograrlo. ¿Cómo lo va a lograr? Con astucia, con sutileza y por medio de sus acechanzas. Utilizará todos los medios para alejarnos del camino de Dios que hemos aceptado. Pero, ¿por qué alejarnos de Dios? Eso es lo que quiere hacer el enemigo en nuestra vida. Pero el Señor dice al respecto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como un mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. Veamos a través de las Escrituras cuál es la forma que el enemigo usa para apartarnos de Dios. Alejarnos de la iglesia, alejarnos de su palabra, alejarnos de las bendiciones que nos da nuestro Dios. ¿Cómo lo hace para alejarnos de Dios? Veamos en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, del versículo 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo hace llenando nuestra mente y corazón de cosas materiales y riquezas y con excusas. Nos alejamos lentamente que no lo notamos, pero la excusa va dándonos los motivos para alejarnos de Dios y van tomando fuerza en nosotros poco a poco. Pasan los meses o años y vamos perdiendo el deseo de seguir caminando con nuestro Dios. Los motivos son muchos y encontramos excusas
para no ir a la iglesia. Una de las excusas que encontramos a menudo es: no voy a la iglesia porque ya no lo siento. Cual sea la excusa, siempre veremos el error de los demás para justificar nuestros errores. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Déjenme decirles que en la iglesia podremos restaurarnos para edificarnos unos a otros, fundamentados siempre en el amor de Cristo. Y podríamos decir: yo fui de aquellos que ponían 1001 excusas para no ir a la iglesia. Pero la verdad es que a veces nuestra carne es la que no quiere que vayamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro espíritu está sediento por Dios. Anhela ser tocado por su presencia. El rey David acostumbró aún a su carne a depender de Dios cuando dijo: Dios, Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin aguas. Salmos 63, versículo 1. Démosle la oportunidad a nuestro espíritu, alma y cuerpo que se llenen de la presencia de Dios. Abramos nuestro corazón para perdonar y pedir perdón. Vamos a congregarnos y servir a Dios con todo nuestro ser. A veces nos alejamos y abandonamos nuestra congregación, que es la iglesia. Y es aquí donde nos apartamos no solo de Dios, sino de los hermanos que forman parte de la familia de Dios. Hermanos que una vez fueron tan importantes y tan valiosos para nosotros, ahora comienzan a ser extraños. Que empezamos a ver sus actitudes como exageradas. Sienten que los critican y los juzgan. Y cuando algún hermano se acerca a ofrecer ayuda o simplemente a exhortarlos, sienten que los acosamos y nos dicen que tomemos nuestra distancia. Cortan todo contacto con la iglesia y finalmente con Dios, hasta que nuevamente algo los trae de nuevo, y por lo general es cuando tienen un problema o una enfermedad o la pérdida de un ser querido. Pero estas cosas ya no son excusas, sino consecuencias de la vida lejos de Dios. Situaciones que viven, pero que sin Dios son muy difíciles de enfrentar.
les da trabajo regresar a Dios y se les hace demasiado difícil, doloroso, y su orgullo hace lo suyo, por lo cual no quieren reconocer que se equivocaron. Entonces es el momento cuando tenemos que humillarnos, acercándonos a Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, refiere: allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Acercarnos a Dios implica dar ese primer paso. ¿Pero cómo? Limpiando nuestro corazón, porque cuando nos alejamos de Dios, siempre caemos en pecado. No es posible estar lejos de Dios. El limpiar nuestro corazón es dejar por completo el pecado que nos aleja de Dios. En la Escritura, el corazón representa la mente, y es allí donde se ha formado lo que nos aleja de Dios. Las excusas han tomado el mando de nuestros pensamientos y nos han llevado a razonamientos que parecen lógicos, pero que nos dieron como resultado alejarnos de Dios. El apóstol Santiago nos muestra lo que pasamos en realidad y lo que perdimos: nuestra lealtad a Dios. Y comenzamos a obedecer al mundo. Pero esto debe cambiar, y solo así podremos volver a pensar de una forma ordenada y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Creo que después de analizar esto, nos damos cuenta que alejarnos de Dios es una mala decisión. El libro primero de las Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Antes de alejarnos de Dios, consideremos lo que refiere el apóstol Santiago en su epístola. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Agradezco su permanencia para escuchar este tema de la palabra de Dios. Paz a vosotros.